Muy bien, entonces en la primera parte de la clase hablamos acerca de por qué son necesarias las metodologías de desarrollo de software, por qué es importante hacerle seguimiento a los proyectos, planificarlos, eh, diseñarlos, eh, cuáles son las diferencias principales entre las metodologías tradicionales y ágiles. Y ahora vamos a ver como que en detalle alguna más sobre ellas. No vamos a entrar en detalle específicamente en cada una de ellas porque uno puede tener una clase para cada una de ellas, ¿ok? Y no es el objetivo de este curso ni de este módulo. El objetivo de este módulo es que ustedes las conozcan, no sea nada raro cuando les hablen de ellas, sepan diferenciar las tradicionales de las ágiles, sepan cuando ustedes le digan que van a trabajar con metodologías ágiles o agile, como le suelen decir a qué se refieren y que también más o menos cuáles son los distintivos de cada una de ellas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las metodologías tradicionales. Una de las primeras metodologías que se empezó a utilizar es el de cascada o waterfall. En este caso, las etapas se organizan de arriba hacia abajo. Son etapas muy diferenciadas y tienen un orden muy específico, ¿ok? Se ven así, ¿ok? Hay veces que esta metodología tiene 5 o 6 pasos, pero prácticamente son los mismos. Primero son el de requerimientos. En este paso ustedes, o ustedes no, el grupo de requerimientos levanta todo lo que hay que hacer, ¿ok? Todo lo que tiene que hacer su aplicación, absolutamente todo. Y eso se conoce como un requerimiento funcional, un requerimiento funcional. Entonces aquí se invierte muchísimo tiempo levantando todos los requerimientos. Como es una metodología estricta, ustedes ven al usuario al principio y al final, durante el proceso, no lo ven, no están recibiendo prácticamente feedback de él, sino que al principio ustedes ven a su usuario final, que pueden ser los clientes, y levantan todos los requerimientos. Sigamos pensando como, por ejemplo, en una aplicación para un banco, sus usuarios pueden ser los cajeros. Entonces ustedes los entrevistan, levantan todos los requerimientos, todas las funcionalidades que deben tener las pantallas o los módulos con los que ellos trabajan y lo documentan. Documentan muy bien. Después viene la fase de diseño. En esta fase se diseña cómo se van a implementar cada uno de estos requerimientos. Uno por uno se diseña cuáles son los usuarios, cuáles son las interacciones que se pueden tener con los usuarios, cuáles son las funcionalidades que tiene su aplicación, cuáles son las salidas de la pantalla, cómo se va a ver, todo eso, ¿ok? Estas dos fases consumen muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Después se implementan. Aquí es cuando ustedes programan. Aquí no se había programado nada. Aquí simplemente se levantaron los requerimientos, se analizaron, que es lo que le digo que hay como una etapa intermedia en algunos casos, se diseñaron, ahora sí se implementan. Aquí ustedes ya van a utilizar su lenguaje de programación para implementar. Se prueba cada uno de estos requerimientos y se entrega, se pone en producción y se le hace mantenimiento. Si se fijan, una vez que ustedes están en la fase de implementación, no se diseña nada. Peor aún, una vez que ustedes están en la fase de implementación, no se levantan nuevos requerimientos. Y si alguno de estos, existen dos requerimientos que chocan entre sí, prácticamente van a tener que implementar los dos, porque los dos ya están diseñados. Se supone que en la etapa de diseño se depura todo eso, pero en la práctica no es cierto. ¿Ok? Entonces, como les digo, son etapas muy rígidas que toman mucho tiempo. Primero se levantan los requerimientos, después se diseñan todos los requerimientos, ya no se levantan más requerimientos, después se implementan cada uno de los requerimientos que ya fueron previamente diseñados. Una vez que se implementaron todos, se empiezan a probar. Puede ser que acá encuentren errores que se corrijan, pero tienen que ser bugs, tienen que ser errores que, bueno,
está fallando en esto, corrígelo. Entonces, esto sí es un poquitico cíclico y a veces esto también es un poquito cíclico porque cuando se está implementando como que se da cuenta de que algo se diseñó mal, pero lamentándolo mucho de la implementación no puedo volver a los requerimientos y eso es grave. O del testing no puedo regresar a los requerimientos y esos son como los problemas que tiene esta metodología. Y se llama cascada o waterfall porque precisamente es como una cascada, completo este a oeste, completo este a oeste. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden pertenecer, por ejemplo, al grupo de requerimientos. Si son analistas funcionales, ustedes analizan lo que se quiere hacer, todos los requerimientos funcionales y quizás no tienen que programar. O, por ejemplo, son de diseño, hacen como planos, ¿ok? Algo así como los arquitectos hacen para las casas o los ingenieros civiles para los edificios. Más o menos así ustedes hacen los planes de lo que se va a implementar. Puede ser que ustedes sean los que lo implementen, pero no diseñaron ni levantaron requerimientos, o puede ser que ustedes prueban y solamente se encargan de probar. Eso es lo que llaman los testers o beta testers. Y el mantenimiento es poner el software en producción y mantener y corregir lo que está mal. ¿Ok? Entonces, esta es la metodología de cascada. Como les digo, es una metodología tradicional. La de prototipado se basa en construcción de un prototipo que se construye rápidamente para que los usuarios puedan probarlo y aportar feedback. Modelo iterativo de prueba y error. ¿Ok? Acá es similar al de cascada, pero en vez de construir todo el software de inicio a fin, hacen prototipos, ¿ok? Como un prototipo, y si el prototipo funciona, ahora van a hacer un diseño de cómo mejorarlo y van iterando de esa manera, van haciendo un diseño de cómo lo van mejorando, pero tienen que pasar por todas estas fases, o por la mayoría de ellos. La metodología de espiral, combinación de los dos modelos anteriores, añadiendo el análisis de riesgo. Las etapas se procesan en forma de espiral. Cuanto más cerca esté del centro, más avanzado está en el proyecto. ¿Ok? Una forma de visualizarlo es así. ¿Ok? El objetivo precisamente es entregar un release, un producto y ustedes planifican algo, hacen el análisis de riesgo para reducirlo, lo codifican y lo prueban, lo evalúan y lo entregan y así van iterando, así van iterando, así van iterando. Lo pueden ver como que va de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Es lo mismo, es solamente una forma de verlo visual, pero el chiste es que van haciendo etapas. Si se dan cuenta, ya no es tan rígido como esto. ¿Por qué? Porque en esta etapa se hacen todos los requerimientos, después todo el diseño, después toda la implementación, todo el testing, todo el mantenimiento. ¿Ok? Está basado un poco en cómo se construyen los edificios. Los edificios no es que en el camino se dice, bueno, voy a cambiar esto y voy a hacer aquello y ya este edificio no va a ser de 10 pisos, sino va a ser de 20 pisos. No lo pueden hacer porque ya no hicieron los cimientos de esa manera. Pero hoy en día el software es muchísimo más moldeable y muchísimo más flexible con las metodologías ágiles. Ok, pero esta metodología de espiral lo que trata es también tener un análisis de riesgos en, bueno, este cambio que vamos a hacer afecta en algo, no lo afecta, si no lo hacemos afecta en algo, le damos prioridad, no le damos prioridad, ¿ok? Lo que tú quieres es reducir el riesgo haciendo prototipos. Bueno, no lo sabemos, ¿ok? Entonces hagamos un prototipo de esto pequeño, codifiquémoslo, vamos a liberarlo, hacer un release de él y que lo empiecen a utilizar los usuarios. En esta metodología, a diferencia de esta, ya involucran al usuario más en el loop, lo que se llama en el loop, en el ciclo. No es como acá que los encuestan y entrevistan acá y acá les entregan, esto fue lo que hicimos para ustedes. Oh, está todo perfecto. Ya hoy en día no funciona tanto así. Entonces, aún las metodologías tradicionales tratarán de actualizarse un poco. La incremental se va construyendo el producto final de manera progresiva.
En cada etapa incremental se agrega una nueva funcionalidad. El software se puede empezar a utilizar incluso antes de completarse totalmente. Esta, de hecho, es como la base de las metodologías ágiles, ¿ok? Esta se ve de esta manera o se puede ver de esta manera, en donde ustedes van a cumplir prácticamente todos los pasos que vimos de la metodología en cascada, pero lo más importante es que cada uno de cumplir todos estos pasos de la metodología de cascada tiene que liberar alguna funcionalidad que el usuario ya puede empezar a utilizar. Algo así como la versión 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1, pero las etapas no son corticas, no son tan corticas, ¿ok? No son de una semana, no son de 2 semanas, eh, pueden ser de meses, ¿ok? Pero como se dan cuenta es como una mezcla entre esta y lo que se quiere de las metodologías ágiles. Es incremental precisamente porque el software o las funcionalidades al software se van agregando de manera incremental. Y algo súper importante es que se esperaría que al finalizar una iteración se haya liberado una versión del software que pueden utilizar los usuarios. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de esto? Que al ser etapas más cortas, ya ustedes van liberando funcionalidades. E imagínense que ustedes quieren agregar algo así como que una funcionalidad de loguearse por voz, en donde ustedes van a loguearse a su aplicación dictando su password y su nombre de usuario, ¿ok? Pero se dan, y a partir de ese módulo de dictado de voz, quieren que su aplicación haga todo por voz. Pero se dan cuenta en las versiones iniciales al liberar la primera funcionalidad de que hay mucho problema en que lo que la persona dice, al no pronunciar ciertas letras o pronunciarlo de manera más baja o con ruido, no es fidedigno lo que se está escribiendo. Entonces que eso no va a funcionar, ¿ok? Así le inviertan mucho tiempo, no va a funcionar. Bueno, al haber ustedes expuesto esa funcionalidad al usuario rápido, se dan cuenta de que eso no sirve y pueden simplemente no seguir por esa línea de funcionalidades y enfocarse en otras más importantes. ¿Ok? Como que eso es lo que busca esto. Encontrar rápido lo que no se debe hacer. Y el diseño rápido de aplicaciones tiene como objetivo iterar el menor número de veces posible para conseguir completar la aplicación. Se basa en realizar entregas funcionales tan frecuente como sea posible. Es como esto, pero aún más rápido. Entonces llegamos de nuevo al punto de las metodologías ágiles, porque si se dan cuenta, las metodologías tradicionales como que fueron evolucionando de lo más rígido a unas que eran un poquito más flexibles y orientadas a entregar, a generar software, a generar valor al usuario final. Entonces, en las últimas décadas, las metodologías de desarrollo ágil se han impuesto sobre las demás, sobre todo porque la mayoría de aplicaciones que se construyen hoy en día son web y son de celulares, y como ustedes saben, cuando ustedes publican algo a la web ya no tienen un usuario, ya no tienen 20 usuarios, eh, pueden tener cuantos usuarios como logren ustedes conquistar, ¿ok? Entonces, eso es bueno porque sus usuarios van a probar su aplicación rápido y les van a decir lo que funciona y lo que no funciona, pero es malo también porque los usuarios van a ser muy críticos y si algo que ustedes hicieron no funciona, lo van a dejar de utilizar, y si eso ocurre muy a menudo, dejan de utilizar su software. Se basan en la metodología incremental, pero con ciclos mucho más cortos, no ciclos de meses, usualmente ciclos de 1 o 2 semanas, ¿ok? Que se conocen como sprint, ¿ok? Como sprint, como carreras, ¿no? Eh, por lo que se va agregando pequeñas funcionalidades en vez de grandes cambios. En vez de directamente sacar un módulo completo, ustedes lo que agregan es funcionalidades nuevas, y después de que publican 100 funcionalidades nuevas, esas 100 funcionalidades nuevas hacen parte del módulo completo que ustedes querían publicar.
permiten construir equipos de trabajo autosuficientes e independientes que se reúnen poco tiempo para poner en común las novedades. ¿A qué se refiere esto con grupos de trabajo autosuficientes e independientes? Bueno, que antes, no acá, ustedes tenían el equipo de requerimientos. Si el equipo de requerimientos no implementaba, no probaba, no diseñaba. O ustedes tenían el equipo de testing. Esta gente eran unos profesionales probando las aplicaciones, haciéndolas que fallara, encontrando errores que ustedes ni remotamente pensaron que iban a tener su software, pero estas personas no son capaces de levantar requerimientos, no son capaces de programar. Y nos hemos dado cuenta de que lo mejor es una persona que sepa hacer un poquito de todo. Y cuando tienes 3, 4 personas que saben hacer un poquito de todo, se retroalimentan entre ellos y como ellos son los que van a implementar, ellos realmente diseñan un poco mejor lo que se va a implementar. Porque eso también era muy común antes, que venía una persona y diseñaba algo que era que no se podía implementar, ¿ok? Que era casi imposible de programar. Y esta persona después, el de requerimientos probaba, pero simplemente te decía, esto falló, ni idea cómo lo vas a arreglar, pero falló. ¿Ok? Entonces, precisamente, las metodologías ágiles tratan de tener personas que sean autosuficientes e independientes. Que cada persona haga todo muchas veces, ¿ok? Todo muchas veces. Por lo tanto, son capaces de levantar requerimientos, de entenderlos, de diseñarlos, de implementarlos, de probarlos, de sacarlos a producción. Las metodologías ágiles comparten 4 características fundamentales. Las personas y las interacciones antes que los procesos y las herramientas, ¿ok? Eh, Fomentan muchísimo que las personas hablen entre sí, se comuniquen entre sí, porque al igual que en los matrimonios, una buena comunicación es la clave, ¿ok? En los grupos de trabajo, una buena comunicación es la clave. Entonces, lo que fomentan es que las personas hablen entre sí, hablen con los usuarios, de que no exista ese problema de que la persona que hizo el requerimiento no se habla con los demás y ya, yo te lo puse en un email, yo te lo puse por escrito, pero eso no es suficiente, sino que ellos hablen, interactúen antes de procesos y herramientas. El software en funcionamiento antes que la documentación exhaustiva. Antes se pedía que todo estuviera súper documentado, pero ¿qué pasa cuando tú documentas? Usualmente, ¿quién va a documentar? El que programó, ¿cierto? Y si el que programó documenta, ¿qué pasa? No programa. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo conmigo? Entonces, da más valor software en funcionamiento que documentación, porque la documentación casi nadie la lee. ¿Alguno de ustedes se ha leído el manual de documentación de WhatsApp? ¿O alguno de ustedes se ha leído el manual de documentación de, no sé, de Excel? ¿O alguno de ustedes se ha leído el manual de documentación de Facebook? Nadie, ¿cierto? Nadie. Ustedes simplemente conocen las funcionalidades, intuitivamente las comienzan a utilizar y ya. Entonces, las metodologías tradicionales le daban mucha importancia a la documentación exhaustiva. ¿Por qué? Porque como un grupo era el que diseñaba lo que se iba a hacer y no se iba a comunicar después con el que iba a implementar o muy poco, todo lo refería a la documentación. ¿Cuál es la ventaja de documentar? Que el día de mañana, cuando se va a programar o mejorar algo, la documentación es útil. Es muy útil, ¿ok? Eh, pero entonces lo que se trata de hacer ahora, en vez de estar documentando en papel, es documentar el código, que fue lo que nosotros les explicamos en las primeras clases. Documentar las funciones, documentar el código. Eso sí es una buena práctica. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si ustedes lo van a mejorar, ustedes tienen cierta documentación. Y si otra persona lo va a hacer, también la tiene, pero lo tiene en el código.
no en papel, no en PDF, no en manuales, etcétera. Entonces, todas las metodologías ágiles le dan más importancia al código en funcionamiento que a la documentación. La colaboración con el cliente antes que la negociación contractual. Los requerimientos son dinámicos y son cambiantes. No es que ustedes le dijeron al cliente se va a hacer ABC y si tú quieres que haga D, me vas a tener que pagar y hacer un nuevo contrato. No. Más bien se trata de diseñar cosas que le den valor al cliente y el cómo se va a hacer ese valor es muy flexible, ¿ok? Les trato de poner un ejemplo. Su cliente le dice, necesitamos una aplicación web eh, que me permita transformar videos de cualquier formato a videos MP4. Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Porque yo quiero poner eso como un servicio en la web y que las personas lo utilicen y poner publicidad y yo ganar por publicidad. Quizás a su cliente no le interesa tanto si lo van a hacer en Python o en qué lenguaje. Quizás a su cliente no le interesa mucho las librerías que ustedes van a utilizar. Y si en el camino, por ejemplo, él les dice, bueno, quiero que se soporte un nuevo formato, ustedes van a colaborar con el cliente y no van a ver eso como una limitación para continuar con su trabajo. ¿Ok? Porque ustedes lo que quieren es crear software que se utilice. Ese es el objetivo realmente. No cumplir con un contrato a cabalidad y que si no, no sigo adelante. Obviamente, si lo que le están pidiendo es un cambio mayor, sí habrá alguna negociación contractual, pero lo que quiere decir esto es que el foco esté acá, no que esto. Miren que dice antes, no dice que se elimina esto, sino que pongan el foco antes en esto antes que en esto, perdón. Y la respuesta ante el cambio antes que el apego a un plan. Es muy similar a este. Si hay que cambiar algo por el bien del software, se cambia. Si hay que corregir algo porque tiene un fallo, se hace. Antes de cumplir con un plan estrictamente. ¿Por qué? Porque si se tiene que hacer algo, se tiene que hacer. No sé, vamos a ponerles un ejemplo. Hay un virus nuevo, una vulnerabilidad que está atacando a todas las aplicaciones que se hicieron en Java y ustedes tenían para esta semana que liberar alguna funcionalidad, pero sale ese problema, ¿ok? Una vulnerabilidad que tienen que corregir. Bueno, ustedes le van a dar respuesta al cambio porque ustedes no pueden permitir que su aplicación sea vulnerable y afecte los intereses del cliente antes de apegarse al plan y sí o sí sacar la funcionalidad y abordar esta vulnerabilidad cuando haya tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman metodologías ágiles, porque son flexibles, están orientadas al resultado, a dar valor al cliente, a rápidamente, si hay que fallar, se falla rápido. No es lo mismo diseñar algo por diseñar, implementar, probar algo durante 2 meses y que después se den cuenta de que no es útil, hacerlo en una semana, 2 semanas, darse cuenta rápido que no es útil y descartarlo, o corregirlo o cambiarlo. ¿Ok? Entonces, esto lo permite este tipo de metodologías. ¿Preguntas al respecto o comentarios? Entonces, eh, algunas de las metodologías ágiles más conocidas, Kanban. Consiste en dividir las tareas en porciones mínimas y organizarlas en un tablero de trabajo dividido en tareas pendientes, en curso y finalizadas. Crea un flujo de trabajo muy visual basado en tareas prioritarias. Esta metodología no solamente de desarrollo de software, es una metodología que se puede utilizar prácticamente para cualquier proyecto o grupo de tareas que se tienen que realizar, ¿ok? Luce de esta manera, más o menos esto es un tablero Kanban en donde ustedes van a tener una columna de
por hacer, una columna de en progreso, una columna de que se está probando lo que se hizo y una columna de hecho. Entonces, cada una de estas noticas es un requerimiento, ¿ok? En algún momento se levantaron y se dice, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer aquello. Usualmente se ordenan por prioridad, ¿ok? Y se toma la más prioritaria o la que más valor da al usuario o la que se puede hacer porque las otras dependen de esa. Bajo algún criterio se selecciona alguna y se pasa a en progreso. Se empieza a desarrollar, mientras que se desarrolla uno se da cuenta, uno la diseña, uno pregunta, uno la corrige, uno la implementa. Ya una vez que ya la tienes realizada, la llevas a la columna de testing y se empieza a probar. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tú eres el que la estás probando, pues la estás probando, pero es posible que habilitas a otras personas del grupo a empezar otras tareas y a pasarlas en progreso. Entonces, usualmente el tablero se ve de esta manera. Tienes varias todavía por hacer, varias en progreso, varias probándose, y una vez que ya fue probada, y en algunos casos puesta en producción, es que se pasa a la columna de done, de hechas, ¿ok? Como les digo, no sé si ustedes han utilizado algo así en sus trabajos, es posible. Hay personas que hacen como en un pizarrón, dividen en columnas y tienen post-it. No sé si alguien lo ha visto, pero es una metodología que permite iterar rápido, que permite de alguna manera visual llevar el control. Y lo que se dice es, bueno, todas las actividades que al principio pongo en to-do se van a hacer en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. ¿Ok? eh, Te las lanzan todas al to-do y tú empiezas a pasarlas a in progress, testing done, in progress, testing done. Puede ser que en algún momento una falló en testing y te la devuelvan a in progress, ¿ok? Simplemente se arrastra de nuevo en progress y tú ya sabes que la tienes que hacer. ¿Qué es lo bueno de esto? Que tu manager sabe realmente lo que te estás haciendo, ¿ok? De nuevo, pensemos en las 10 tareas que ustedes tenían que hacer. Imaginen que ustedes iban a utilizar un tablero Kanban para hacerlas. Bueno, cuando hicieron la primera, primero tenían las 10 funciones aquí. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Cuando empezaban la función 1, la pasaban en progreso. ¿Y por qué seleccionaban la 1? Porque era la más prioritaria, ¿ok? La que más daba valor y que era un requisito bloqueante de las otras 9. La pasaban en progress, la empezaban a desarrollar, la pasaban a testing, la probaban, la pasaban a done. Ya, esa está completa. Ahora podían empezar por las 2, 3, 4, por la que quisieran. Usualmente, o más bien, creo que de la 2 a la 5 eran las más sencillas, o de la 2 a la 6, y las otras eran las más complicadas. Bueno, empezaban por eso, la pasaban en progress, a testing, a done, y visualmente ustedes en cualquier momento sabían cómo iban, ¿ok? Cómo iban. Importante, levantar los requisitos y crearlo como tickets. Usualmente esto se conoce como un ticket eh, o actividad y ponerle un tiempo. Tienen que completar todo esto en una semana, en 2 semanas, etcétera. Scrum. Antes de continuar, ¿alguien alguna vez ha utilizado en sus trabajos algo similar a la metodología Kanban? No en desarrollo de software, sino en sus tareas o sus jefes para organizar el trabajo pendiente. Lo tomaré como un no, pero como les digo, es bastante conocida y utilizada en otros campos. Scrum, esta es de las más famosas. Divide los requisitos y tareas de forma similar a Kanban. Se itera sobre bloques de tiempos cortos y fijos, de 2 a 4 semanas, para conseguir un resultado completo en cada iteración. Sus etapas son planificación de la iteración, que es lo que se conoce como el planning sprint. Estos bloques de tiempo se conoce como un sprint. Entonces, en el planning sprint, ustedes planifican todo lo que se va a hacer. Esto es una reunión.
Después, la ejecución del sprint. Algo muy importante de esta metodología es que tienen reuniones diarias muy cortas que se llaman el sprint review, en donde ustedes dicen si va todo bien, si hay algo que no puedan hacer, si hay algo que los está deteniendo. Entonces, esta metodología, digamos que tiene similitudes con esta, pero tiene un control de lo que se hace, de lo que bloquea, bastante estricto, a pesar de ser ágil, ¿ok? Es ágil desde el punto de vista de que eh, cumple los requisitos que les dije, se centra en las personas, en la interacción, está orientada a los cambios, tiene prioridad lo que da valor, pero la verdad es bastante estricta en el control. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes van a empezar un sprint, hacen la planificación de él. Esta puede ser una reunión que tome tiempo. Obviamente el project manager previamente ya tiene todos los requisitos que se van a hacer, pero lo que negocia con ustedes o con su equipo es, ustedes van a hacer ABCD, si da tiempo, no da tiempo, si alcanzan a hacerlo en 2 semanas, porque no lo alcanzan a hacer 2 semanas, etcétera. Y diariamente tienen una pequeña reunión que puede durar 10 minutos más o menos, ¿ok? En donde cada persona en 1 minuto o en 2 minutos dice, voy bien, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no voy a hacer esto todavía, o no puedo hacer esto porque esto depende de que lo haga alguien más, etcétera. Esta luce más o menos como esto, pero de una manera iterativa. Ustedes tienen el Project Owner o Project Manager, que es como el que lleva el control del producto que se está haciendo. Y hay un montón de actividades por hacer, un montón de actividades que se han ido levantando con el usuario o se han ido creando en el tiempo, o cuando están haciendo unas actividades se dan cuenta que tienen que hacer algo más y lo mandan a lo que se llama como el Product Backlog, ¿ok? Después tienen una reunión con su equipo de desarrollo en donde planifican lo que se va a hacer, ¿ok? Se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a hacer esto. Tienen ya su sprint. Bueno, en 1, 2, 3, 4 semanas empiezan a desarrollarlo más o menos de esta manera, ¿no? Lo empiezan a desarrollar, lo prueban, lo van haciendo, lo van desarrollando y lo van haciendo. Aparte, cada día tienen una pequeña reunión en donde ustedes, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿No van bien? Al final su sprint deberían haber completado todas las actividades, se revisa con el project manager y se repite. Y se repite y se repite y se repite hasta que se acabe, hasta que completen su software. Eh, o hasta que no trabajen más en esa empresa, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, como les digo, esta metodología está muy orientada en dividir las tareas, en hacer el seguimiento de forma visual, de forma flexible. Esta puedo utilizar esta metodología en el fondo, pero ya tiene sus matices en que lleva un control, desde mi punto de vista, bastante estricto en lo que se tiene que ir haciendo de forma diaria. ¿Qué es lo bueno de esto también? Que rápidamente se da cuenta las personas de si algo va por mal camino. Si algo no se está haciendo, uno no se da cuenta a las 2 semanas, a las 3 semanas. Se da cuenta a los 2 días, a los 3 días. ¿Qué es lo que a mí no me gusta de esta metodología? Que creo que se le puede meter bastante presión a los programadores y que no necesariamente lo que se terminó se puso en producción, no necesariamente. Y el objetivo de toda funcionalidad es que se ponga en producción. Está la metodología Lean, configurado para que pequeños equipos muy capacitados elaboren tareas en poco tiempo. En cada iteración se busca eliminar todo lo que no genere valor al producto y compartir el aprendizaje entre el producto. Esta también tiene sus similitudes con estas. La diferencia es que se busca eliminar lo que lo que no sea valioso, ¿ok? De por sí, esta metodología está basada en cómo se construyen los carros Toyota, ¿ok?
en cómo la empresa Toyota diseña sus carros, los optimiza, los construye, etcétera. Lo primero que se hace es en cada iteración eliminar todo lo que no sirve. Si algo no sirve, si algo no genera valor, no pongas tus ojos ahí. Eso no es importante ahorita. Esto nos permite crear conocimiento de lo que es valioso y lo que no es valioso. Se construye, se entrega y prácticamente se repite, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Primero que todo, para tú poder hacer esto y poder decidir qué nos sirve o qué hay que eliminar, tienen que ser equipos bien preparados, con mucha experiencia, muy calificado, ¿ok? Por lo tanto, se le da la oportunidad de que ellos generen conocimiento, de que ellos puedan decidir qué sirve y qué no sirve. Construirlo, entregarlo, empoderar al equipo, ¿ok? Y optimizar esto como un todo, ¿ok? Lo que vamos a construir lo vamos a optimizar como un todo, no vamos a optimizar solamente el análisis, el diseño, no, sino que se implementa, se optimiza todo como un todo. Y la programación extrema, su principal objetivo es crear un buen ambiente de trabajo en equipo y que haya feedback constante del cliente. Se basa en 12 conceptos. Bueno, es más, un poco más de lo mismo, diseño sencillo, probar, refactorización y codificación con estándares. Refactorizar es cuando se tiene que como recrear algo. Propiedad colectiva del código. Esto de propiedad colectiva del código era lo que hablamos con su compañera Ingrid, de que hay veces de que uno se cree dueño del código y no, más bien es mejor entender de que el código, lo que se está creando es propiedad colectiva, no individual. Programación en parejas. Aquí no se programa cada persona individual, sino se programa en parejas. Integración continua, entregas semanales. Las entregas semanales permiten tener un feedback constante al cliente y se llama programación extrema en parte por eso, porque las entregas son semanales. Cliente in situ significa de que uno trabaja de la mano con el cliente o en las oficinas del cliente, en las instalaciones del cliente y constantemente se le está entregando y mostrando los resultados al cliente para poder cumplir con esto, con las entregas semanales, la integración continua y obtener el feedback del cliente rápido. ¿Ok? Ya para finalizar, podemos ver acá dos diagramas que nos muestran realmente en dónde radica la diferencia entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Mientras que las metodologías tradicionales se planifica lo que se va a hacer, se analiza, ¿ok? Aquí se levantan los requerimientos, se diseña, se programa o implementa, se prueba y se pone en producción. Aquí el foco no está en las primeras fases, sino en, ok, planificamos qué queremos hacer y tenemos requerimientos. Siempre vamos a ejecutar los prioritarios, los que dan más valor, pero estamos en un ciclo constante en donde se analiza, diseña, programa, se prueba, se suelta y se analiza, programa, diseña y se suelta. Aquí es etapa por etapa, se ejecuta primero toda esta etapa, después toda esta etapa, después toda esta etapa. Y si se quieren ejecutar en fases, se tienen que igualito ejecutar todas en línea en 2 meses, en 3 meses y después el otro módulo de esta manera y después el otro módulo de esta manera. En cambio, en las metodologías ágiles no, ¿ok? Simplemente como que tenemos toda la lista de requisitos que van creciendo todos los días, también les digo, y se están implementando, probando, diseñando, implementando, probando, entregando y a la par van saliendo nuevos requisitos y siempre se toman como los más prioritarios. ¿Ok?
Y ya para finalizar, les comparto este video, ¿ok? Si ustedes consultan el código QR, les va a llevar un video que me pareció bastante interesante sobre la planificación del software, sobre las metodologías. El video se llama así: planificación, refinamiento, sprints y el rol del product manager. Eh, o del owner, ¿ok? El dueño del producto o el administrador del producto. Son como cargos. Episodio 113. Es un podcast, desde mi punto de vista, bastante bueno. Entonces les recomiendo que lo escuchen. Van a poderse empapar un poco más de los términos, de los conceptos, de cómo es en el mundo real, de la mano de expertos, ¿ok? Entonces, bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que les haya sido interesante. Era una clase que ustedes tenían que tener porque ustedes ya saben construir software, pero tienen que saber que estas metodologías existen, que cuando vayan a trabajar, alguna de ellas van a utilizar, muy posiblemente una ágil, que existen roles, que existen cargos, que el software en la vida real se construye de esta manera y se está refinando constantemente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, pregunta, lo pueden hacer ahora. Si no, con esto finaliza la clase. Voy a detener de una vez el video y les dejo unos minutos para si tienen algo que comentar. Chao.